introducción. Muchas gracias igual a usted y a todos los organizadores de este evento. En el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, para mí es un honor dirigirme a todos los que nos están escuchando y viendo por este canal. Y pues, tal como lo había mencionado, pues hoy voy a poder conversar un poco con ustedes sobre esta norma que relativamente desde el enfoque de las normas de calidad es nueva para el mundo y que es la ISO 7101, que se enfoca directamente en la implementación o en los requisitos para la implementación de un sistema de gestión de calidad para las organizaciones para el cuidado de la salud. Esta norma internacional es una de las pioneras dentro de los modelos de certificación y es la primera dentro del enfoque de la Organización Internacional de Estandarización que va específicamente a levantar los requisitos para implementar sistemas de gestión de calidad en los establecimientos de salud. Entonces, con esta pequeña introducción voy a permitirme compartir una presentación que se ha elaborado para poder hablar sobre este tema y pues de esa manera ustedes puedan pues tomar toda esta información, este tema,
Perfecto, mi doc, sigamos. Muchas gracias. Está su exposición todavía. Ok, listo. Entonces, bueno, lo que les comentaba y lo que estábamos conversando es justamente que surgen algunas inquietudes de repente entre las personas que se interesan sobre la implementación de estos modelos y de si es que en realidad es obligatorio, es necesarísimo ir avanzando por estos varios modelos hasta llegar digamos, a un nivel de excelencia que podría considerarse la acreditación del Commission o acreditación Canadá o cualquier otro modelo que exista en el mundo. Lo importante es, en esta parte en específico, considerar tres aspectos. El primer aspecto es la madurez en la cultura de la calidad. La cultura de la calidad es todos esos aspectos, ¿verdad? Esos conjuntos de creencias, actitudes y prácticas que tiene el personal de salud de ese establecimiento con respecto a la calidad en salud. Y como habíamos mencionado, la seguridad del paciente es uno de los aspectos de esa cultura de calidad. ¿Sí? Esa es la primera cosa. Entonces deberíamos poder evaluar, hay herramientas, existen mecanismos para poder determinar cuál es el grado de cultura de calidad en salud que tienen nuestros profesionales en relación a la implementación de estos modelos. Con ese acápite, con esa información, yo puedo tomar decisiones y será pues tal vez trabajar en esa cultura primero para poder llegar a esta norma. En realidad, los que crearon la norma ISO 7101, hoy por hoy pregonan el hecho de que ya no debería en ninguna organización de la salud implementar ISO 9001. Personalmente, y tomando en cuenta la realidad de nuestro país, hoy por hoy la infraestructura de la calidad para implementar ISO 7101 es necesario seguir pues evolucionándola. Y además, existen muchísimos establecimientos hoy por hoy en nuestro país de salud que ya cuentan con una certificación 9001 y que de hecho les va a servir como base, como una parte inicial para implementar ISO 7101. Tenemos un ejemplo claro en este caso, el Hospital Eugenio Espejo, tuve el honor también de estar presente en esta ocasión, ya puso en sus redes sociales públicamente de que se iban a certificar en ISO 7101 a nivel de ciertas partes de la estructura, y que eso de hecho es también una característica interesante de las normas de certificación, en donde yo el alcance lo puedo definir basado en el número de procesos y en qué procesos yo quiero implementar, mientras que los modelos de acreditación suelen ser más detallados y exigentes y suelen pedir que se acredite pues toda la institución como tal y no puede haber este tipo de segmentación o focalización en su implementación. ¿Ok? Entonces, regresando a la respuesta sobre cuál de todas, por dónde empezar, como les decía, el primero es el grado de cultura de calidad de los colaboradores e incluso de los pacientes, clientes de la institución. Segundo, el tema de la capacidad, obviamente, operativa para implementar esto. Estamos hablando específicamente de quienes vayan a encargarse de la implementación, llámense personal interno o expertos contratados externamente, y obviamente el grado de recursos económicos que yo tenga o yo quiera implementar, porque es totalmente claro que los costos que se pueden implementar durante un proceso de implementación van a estar relacionados a las medidas que yo voy a implementar para la prevención, es decir, para evitar que aparezcan errores, y también las medidas que yo voy a tomar para la corrección, es decir, todos los costos, todas esas acciones que voy a implementar para corregir los errores. Entonces, definitivamente, en esas dos aristas, en esos dos enfoques, va a haber una cantidad de dinero que se va a invertir para poder llegar al cumplimiento de los requisitos que consten en las diferentes normas. Entonces, de nuevo, decíamos que la 9001 un poco más amplia, un poco más permisiva, valga decirlo, a través de la interpretación de quien vaya evaluando y vaya implementando, y obviamente con la apertura de la mejora continua. ISO 7101 ya tiene unas características importantes que son las que vamos a revisar hoy, y la acreditación Joint Commission, que pues obviamente tiene un nivel mucho más detallado y que por la cantidad de tiempo pues no nos vamos a quedar ahí nada más comentándola como un cierto modelo de excelencia. Ahora sí, vamos al modelo ISO 7101. En este modelo, que básicamente tiene una estructura muy parecida al modelo que les mencionaba previamente, en 2001, ya que la Organización Internacional de Estandarización en el año 2019, en el año 2014 liberó la estructura de alto nivel en las normas. ¿Qué significa? Un conjunto de estructura del índice de contenidos
que toda norma debe tener. ¿Para qué? Para que los implementadores de sistemas de gestión puedan implementarlos e integrarlos de manera más sencilla. Hablando en palabras simples, si nosotros vamos a la norma ISO 9001, el mismo capítulo 4 que habla sobre contexto de la organización es el mismo capítulo 4 en la ISO 7101 que también habla sobre contexto de la organización. De tal manera que lo que ya hice en 9001 me va a servir para cumplir en esta norma nueva de 7101. Esto para aquellos que ya tengan implementado ese modelo, pues obviamente les va a servir la transición para fluctuar fácilmente hacia ese lugar. Entonces, miren, ¿qué es lo que habla ese capítulo 4? ¿O qué requisitos son los que habla? Dice, conócete a ti mismo y a tu entorno, básicamente. Comprende a tu organización, comprende el contexto. El contexto significa todo ese microambiente y macroambiente que nos involucra. Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas, entendiéndose que en estos modelos las partes interesadas no solamente son los pacientes, no solamente son los usuarios del servicio, sino también nuestros proveedores, el Estado, el gobierno, la comunidad en general y varios otros elementos que ustedes, cuando implementan estas normas, deben determinar basado en un análisis profundo sobre lo que más les impacta. Y así mismo hay herramientas para poder analizar esa parte. Y luego, determinar el alcance. Les decía que aquí en estas normas de certificación y sobre todo en este enfoque ISO dan la posibilidad de determinar un cierto alcance del sistema e incluso aquí usted puede tener la oportunidad de transparentar cuáles son las exclusiones al sistema de gestión que está implementando. ¿Qué quiere decir? Voy a poner el ejemplo porque es público de la información. El Hospital de Peña Espejo dijo directamente, pues vamos a implementar esta norma en las áreas específicas de apoyo diagnóstico y terapia intensiva. En conocimiento de que tenemos ya un gran avance porque el laboratorio clínico ya tiene certificado ISO 9001 y entonces puede ser digamos, un grupo semilla que permita la implementación del resto de normas para el resto de elementos diagnósticos como imagen, etc. Y en la terapia intensiva, ya que ellos tienen ciertos modelos específicos de calidad en terapia intensiva, ellos también tienen ya indicadores que al analizarlos, al hacer el análisis de brechas que yo tengo para implementar esta norma, pues dijo, sí podemos implementar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que yo debo colocar y debo decir, miren, este es el alcance de este proceso, este otro proceso, y excluyo el resto por las razones tal, y ponemos. Entonces, es importante en este aspecto decir que si es factible empezar por algún sitio en donde yo siento o yo percibo o yo evidencio que ya tengo un nivel adecuado como para no claudicar en el proceso, porque obviamente como cualquier proyecto de implementación en una institución requiere de seguimiento, de hitos, de responsables, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego finalmente miren el tema del sistema como tal para las organizaciones, quiere decir que el marco conceptual, que es otro de los pilares que yo debo tener, el conocimiento en gestión por procesos, en análisis basado en riesgos, que son como los dos pilares más importantes para implementar cualquier modelo de gestión de la calidad hoy por hoy. Saber bien de procesos, no solamente el que implementa, sino toda la organización, entender cómo funciona un proceso y cómo se lo mejora, y dos, obviamente pensar en riesgos. Y en este aspecto la palabra riesgo yo sé que para muchos puede denotarse negativa. De hecho en seguridad del paciente se habla mucho sobre lo que puede salir mal, pero en la gestión de riesgos en general los riesgos significan todos aquellos eventos que no son esperados dentro de lo previamente especificado, de tal manera que yo puedo transformar eso llamado riesgo en una oportunidad. Ejemplo clarísimo fue la pandemia, en donde organizaciones cambiaron su enfoque de negocio, de que, por poner solamente un ejemplo, vendían telas, terminaron ahora vendiendo mascarillas. Y pues obviamente se enriquecieron en ese momento y fue una gran oportunidad para ellos. Entonces esto es importantísimo, que entender que antes incluso de implementar un modelo como este, la gestión por procesos, el entender lo que es un proceso, cómo se analiza y cómo se mejora, debería ya estar impregnado en la cultura de esa organización. Y el pensamiento basado en riesgos, que ya tiene muchos años, en realidad no es que estas nuevas normas o estas normas han ingresado desde el 2015 la 9001 y esta 7101 lo ingresa siempre. En seguridad del paciente siempre ha existido el riesgo de seguridad del paciente, todos con más o menos los mismos mecanismos y las mismas herramientas. Entonces hoy por hoy obviamente todo eso se concatena y se puede implementar.
Ahora, ya tenemos aquí, miren, el modelo gráfico, esto está en la propia norma, sobre cómo la ISO concibe, ¿verdad?, esos principios que van a ser los pilares o los valores que nos permitan implementar la norma. Y aquí, como ustedes ven, nos dice, y hay dos ítems importantísimos que me parecen a mí y en los que me voy a enfocar hoy en esta conversación, centrado en la persona y seguros, ¿verdad? Entonces, hay acápites completos de la norma en donde vamos a observar que hay requisitos que evidencia ya objetivamente que yo trabajo con un enfoque centrado en las personas y que además cumplo los temas de seguridad, que hoy por hoy en nuestro país, gracias al Manual de Seguridad del Paciente Usuario, que es una reglamentación, un requisito legal reglamentario que debe ser de obligatorio cumplimiento, tenemos un avance más o menos adecuado, de hecho, en todos los establecimientos de salud y seguro para todos ustedes cuando vayan implementando, si es que tienen en este ámbito el objetivo de implementar, se van a dar cuenta, ya, esto nosotros lo vamos cumpliendo porque ya nos exigen cuando nosotros tenemos las visitas en relación a las vigilancias de seguridad. Un poco más fuerte en el sector público y sobre todo en el subsistema del Ministerio de Salud Pública, y pues obviamente hay un trabajo que hacer para el sector privado en donde, si es que no hay esta obligatoriedad, generalmente las normas que libera la rectoría del ministerio tal vez se queda a veces un poco corta en llegar al sector privado y que se cumpla como obviamente lo es, porque esto, el Manual de Seguridad del Paciente Usuario es un requisito de obligatorio cumplimiento para todo el Sistema Nacional de Salud. Ok, entonces cuando vamos a esto, miren, el siguiente paso importantísimo dice las normas de la ISO que debe haber liderazgo. Y el liderazgo está enfatizado y enfocado obviamente en las personas que están al frente de las organizaciones y cómo ellas deben comprometerse con la implementación de estos modelos. ¿De acuerdo? Entonces, debe haber un hito importante, formal y socializado, comunicado e implementado, en donde todos estén muy conscientes que la gerencia general, la dirección médica, en este caso con el doctor Ruiz, muy comprometido, y de nuevo gracias por la invitación, están comprometidos con la implementación, por ejemplo, digamos, de este modelo, o con la seguridad del paciente, o con otro. Entonces, aquí nos dicen, hay que utilizar políticas. Y miren, la palabra política, un consejo de la vida práctica, es una palabra que en sistemas de gestión tiene un poder o tiene un significado importante. La política es aquella, digamos, puede ser un documento o aquella conjunto de promesas y compromisos que la alta dirección le dice a la organización. Entonces, mediante una política que puede ser un documento escrito, en este caso sí, la política de calidad de salud es un documento que debe estar controlado, documentado y comunicado, mediante el cual la organización, la alta dirección, la gerencia general dice: yo voy a dar recursos, dinero, seguimiento y control de que se implemente esta calidad en salud en nuestra organización. Porque sin compromiso de la alta dirección se pone cuesta arriba colocar este tipo o implementar este tipo de elementos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de roles, responsabilidades de autoridades, esto quiere decir que vamos a tener que regresar a ver en los perfiles de cargo, ¿verdad?, de todos los puestos de trabajo que tenemos en las organizaciones y detectar en qué sitios y en qué momentos deberán colocarse las actividades y tareas relacionadas a asegurar la calidad en nuestras organizaciones. Luego tenemos, miren, estas flechitas que ustedes ven son justamente aquellos elementos que son nuevos en relación a la 9001 y que pues obviamente aquí el enfoque en el usuario del servicio es algo que en la nueva norma 9001 va a aparecer, pero que en la 7101, al ser una norma relativamente nueva como les mencionaba, pues ya lo tiene. ¿Qué significa el enfoque en el usuario del servicio? Que en este caso, en la 9001 dice enfoque al cliente, y el cliente puede ser cualquiera. Aquí el usuario del servicio está paciente, familiares, cuidadores, ¿no? Todos ellos deben tener el enfoque. Entonces, no solamente es el paciente, también sus cuidadores, y ellos también deben ser satisfechos en sus necesidades y expectativas, ¿de acuerdo? Y este 5.5 que me parece súper importante e interesante, cuando ustedes tengan la oportunidad de revisarlo, verán el tema de acceso a la atención, que de manera muy general nos dice todas las organizaciones que quieran implementar este modelo deben pensar en cómo llegar a la cobertura universal de salud. Pues miren que es un principio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, salud para todos, pero que obviamente todas las organizaciones no tienen la capacidad operativa como para dar salud para todos, pero sí debe haber ese interés y esa iniciativa, esa forma, ese análisis
que yo pueda hacer como organización, cómo contribuyo a eso, ¿de acuerdo? Entonces, es un cierto desafío y como les decía, pues al ser una norma de certificación, le deja la interpretación de cómo usted puede mostrar. Puede ser una, en el caso del sector privado, que obviamente yo tengo un target de clientes y yo digo, bueno, yo voy a atender a este nivel socioeconómico y no sé que no tengo por qué atender a otros niveles porque obviamente no es mi giro de negocio, entonces al menos voy a hacer esto. Y ahí hice el análisis y bueno, miren, así cumplo este tema del acceso a la atención. Ah, bueno, hice un convenio con el subsistema de la, no sé, de la policía, o hice un convenio con la EREPIS, no, la verdad no soy tan conocedor de si se hace por subsistemas o por toda la red pública, pero de esa manera doy acceso a las personas que tienen menos recursos económicos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es interpretable, pero está ya presente en la norma y es algo interesante porque, miren, por ejemplo, a ciertas organizaciones en donde jamás va a entrar un nivel socioeconómico bajo, pues él le pone cuesta arriba, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a demostrar? Y me gusta mucho esta norma porque fue elaborada por muchos representantes de países que están en condiciones parecidas a las nuestras, que significan en vías de desarrollo, en donde la salud pública es la que mayormente da cobertura de salud a la población. Entonces sí tiene un enfoque de salud pública muy interesante en los requisitos que ustedes analicen. Al contrario, y hay que decirlo de manera muy enfática, al contrario de los modelos de acreditación hoy por hoy que existen, ¿no? Entonces, interesante esa parte. Vamos a los capítulos 6, 7 y 8. Miren, el 6 nos dice básicamente planifique. Y aquí está la parte de la cultura de riesgo. Entonces, miren, subculturas que tenemos que desarrollar, ya dijimos, una cultura de calidad desde el marco conceptual de todas las culturas, dentro de ella la cultura de riesgo y luego la cultura de seguridad. Obviamente son subculturas que se desarrollan a través de los conocimientos, actitudes y prácticas que ejecutamos mediante las mismas técnicas para gestionar cultura. Entonces, asimismo, obviamente, hay expertos que generan cultura, que nos dicen, miren, utilicemos estos mecanismos, sensibilización, empoderamiento, digamos, situaciones basadas en hechos, basadas en problemas, bla, 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 lecciones aprendidas. Hay muchísimas estructuras para generar cultura, pero lo importante es que ya consta como un requisito. Y yo debo medirla y evidenciarla. Entonces yo digo, a ver, existe cultura de riesgo en mi organización, ¿cómo lo voy a ver? ¿Cómo lo voy a evidenciar? ¿De acuerdo? Entonces esto es importante ya que aborda ya la norma. Ahora, cuando hablamos de 7 y 8, miren, este ciclo que ustedes ven ahí en la ruedita interna, es un ciclo interesante, lo maneja casi todos sus sistemas de gestión que son implementables y certificables. Es el ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar. En este caso lo han puesto como estudiar y actuar, pero el ciclo PHVA ha sido, pues, por años, uno de los formas de pensamiento lógico que tenemos los que implementamos la mejora continua en las organizaciones. Entonces, cuando hablamos de la fase de hacer, tenemos nuestros capítulos 7 y 8. El 7 en el tema de pensar todos los recursos que necesitamos. Algo que es interesante, porque miren, de nuevo, tomando en cuenta el ejemplo de Eugenio Espejo, a pesar de que ahí van a implementar tal vez en dos situaciones, de todas maneras van a necesitar compras, van a necesitar mantenimiento, van a necesitar talento humano, van a necesitar algunos otros alimentación, algunos otros elementos que aunque no consten en el alcance, indirectamente son evaluados. De tal manera que los recursos que yo necesito para ejecutar las acciones principales de los procesos que yo estoy implementando también van a ser evaluados de manera indirecta porque obviamente se necesitan. Y aquí también hablamos, miren, del tema de comunicación. Esto es algo nuevo en relación al 2001. Aquí está muy enfocado sobre algunos requisitos de cómo debe ser la comunicación asistencial, sobre todo. ¿Qué significa la comunicación asistencial? Que sea clara entre los profesionales. Entonces, esto es obviamente un enfoque de interprofesionalidad para que entre enfermeras, médicos, laboratorios y todos entiendan y cómo transmiten esa información. Y no dice solamente lo escrito, no dice solamente lo de la historia clínica, incluso dice las emisiones verbales, las órdenes verbales que nos dan los diferentes profesionales. Y ustedes dirán, no, pero nosotros siempre luego anotamos en la historia clínica. Claro, pero una cosa se dijo de manera verbal y otra cosa luego consta en la historia. Suele pasar, la auditoría ayuda muchísimo en eso y por eso es que ustedes ven en el 7.5 el tema de la auditoría de registros, que básicamente es el control técnico médico o la auditoría médica, y que de tal manera, pues miren, en este mismo acápite ya abordan este ciclo continuo de la mejora del reporte y la comunicación. Que eso es fundamental para poder evitar los factores que, como ustedes saben, pueden causar errores
en los procesos de atención sanitaria, muchísimos casos que de hecho los hemos visto en nuestro país y en el mundo, que por fallos de la comunicación entre profesionales de la salud se producen eventos adversos, ¿de acuerdo? Entonces ahora ya es un requisito en esta norma. Luego tenemos el 8, miren, el 8 sí es la cereza del pastel. Aquí, esta charla era sobre seguridad del paciente, y como ustedes ven, el tiempo, no sé hasta qué horas tenemos tiempo para el webinar, pero en este caso, el capítulo 8.12, como ustedes ven, es el de seguridad del paciente. Y el 8.10 también me gusta nombrarlo porque es el de atención centrada en las personas. El capítulo 8 es totalmente diferente a la 9001, ¿sí? Entonces aquí sí ya nada tiene que ver con la 9001, será el capítulo en realidad que usted debe implementar, si es que no lo tiene, más o menos de cero en relación a lo que hacía la 9001. Pero les puedo decir y adelantar que muchas de las cosas que ustedes ven aquí, o bien por requisitos legales reglamentarios, como lo que es el manual de gestión interna de desechos intrahospitalarios, lo que es el acuerdo interministerial para el manejo ambiental, lo que es el manual de seguridad paciente usuario que ya habíamos mencionado, muchas de esas cosas aquí que ustedes ven ya están implementadas, porque son requisitos legales normativos de nuestro país. Pero atención centrada en la persona, eso sí que no está impartido en nuestro país, y sí debemos, pues obviamente, tomarle mucho ojito a ese tema, porque es donde, para mi manera de ver, y hemos analizado en varios foros, de hecho en las propias personas, en condiciones ideales, en lo que está pasando en el mundo, es el sitio en donde mayor trabajo lo vamos a hacer, porque existe, pero no se ha estandarizado. Hay una gama muy grande de procesos, y de hecho por eso mismo pues algunos hospitales pioneros han salido con modelos específicos solo en atención centrada, como es Plainview International, que no es un modelo de acreditación o de certificación, pero sí que es un modelo de calidad, un sello de calidad muy reconocido en el mundo, como aquellas instituciones que tienen atención centrada en las personas. Ya miren que también como respuesta a estos modelos, los sellos de calidad, como es el carbono neutro y tantos otros, hace bien, hace mejor, lo que ustedes quieran, nace esta norma ISO 7001 que lo completa todo, pero no es tan exigente como una norma de acreditación. Y bueno, regresando a lo que hoy día queríamos conversar, seguridad del paciente, miren, ahí tenemos conocimiento de la seguridad, ¿verdad? Entonces debemos evidenciar cómo nuestros colaboradores conocen y aprenden sobre seguridad del paciente. El tema de identificación, que yo creo que para todos es súper clarísimo, desde hace 1000 años estamos conversando sobre eso. Luego, seguridad de medicamentos, seguridad quirúrgica, prevención y control de infecciones, prevención de caídas, y hasta aquí todos son los objetivos internacionales de seguridad del paciente, como ustedes saben, así que de tal manera que ustedes pueden observar que se ancla mucho a lo que la Organización Mundial de la Salud ha ido gestionando, ha ido publicando en sus guías internacionales. Además, en los ejercicios que hacemos en la maestría, yo les suelo decir a los estudiantes, tomen este capítulo y traten de encontrar, ¿verdad?, los requisitos, en el modelo Joint Commission se llaman los elementos, medibles, que se pueden estructurar y auditar en este modelo. Y ustedes se van a dar cuenta, si es que alguna vez tienen esa oportunidad de comparar los dos modelos, que muchos de los elementos medibles, o algunos de los elementos medibles, son literales de los requisitos que están aquí. De tal manera que también, y hay que decirlo, los que elaboraron este modelo ISO 101 se digamos, inspiraron o tomaron como modelo a la Joint Commission International hasta cierto nivel, para que de tal manera las organizaciones que no tienen un nivel socioeconómico tan alto en países donde están en vías de desarrollo, se pueda o sea implementable un nivel de calidad aceptable y seguro para dar atención sanitaria. De hecho, en esta norma también hablan sobre las condiciones de guerra, las condiciones de emergencia, las condiciones en donde la salud tiene que seguir implementándose, pero en unas condiciones que obviamente no son las más ideales, pero se debe garantizar seguridad y calidad. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes pueden dar cuenta de esos requisitos que ahorita hemos revisado, así, a través de este cumplimiento, nosotros podemos generar esta cultura de seguridad en nuestra institución. Como palabras tal vez finales de esta charla y de esta conversación, quisiera decirles que miren, este es más o menos, digamos, la seguridad como una visión de cultura. Nosotros tenemos un análisis, lo que hacemos, un análisis, miren, en capítulo 4
de la norma capítulo 5, capítulo 6 de la planificación. Ahí es donde yo analizo todos esos riesgos del paciente que pueden presentarse para poder crear culturas seguras y así implementar estrategias de reducción o de eliminación de riesgos, ¿no es cierto? Entonces yo quiero reducir riesgos, eliminarlos si es que es posible y además obviamente que cada vez haya menos errores. Así nosotros mejoramos la seguridad del paciente y obviamente reducimos errores y daños en las personas que atendemos. Yo les agradezco muchísimo por el espacio de tiempo. Aquí les dejo las redes sociales de las instituciones a las que pertenezco y también las redes sociales personales que tengo para si es que tienen interés pues seguirme. Y ahora sí pues me quedo muy abierto a cualquier inquietud o pregunta que tengan al respecto. No escucho, no sé si... ¿Me escucha ahí, Doc? Tal vez. Ahí sí le escucho. Perfecto, estábamos con un delay más. A ver, mi Doc, agradeciéndole infinitamente la exposición, súper interesante, la verdad. Nosotros podríamos revisar una ISO de manera muy general, pero una persona que la interprete como usted le ha hecho el día de hoy y le ponga al punto práctico, realmente es enriquecedor. Tengo yo algunas preguntas, Doc, quisiera darle unos minutos adicionales para hacer unas preguntas técnicas que obviamente los profesionales de la salud tenemos. La primera es, ¿cuál considera que es el mayor reto para implementar la cultura de seguridad del paciente en los hospitales privados bajo este marco del ISO 7101? Bueno, yo considero que en primera instancia es la ruptura de paradigmas, ¿no? Porque obviamente en nuestro sistema de salud y sobre todo en el sector privado tenemos este paradigma muy importante que es la acreditación, ¿no? Es algo que creo que en el sector privado, al menos en mi experiencia, yo sé que es un enfoque muy subjetivo el que yo les voy a dar, pero en mi experiencia personal detecto que mucho la parte privada quisiera tener Joint Commission y realmente muchos de los hospitales que hoy por hoy son líderes del mercado, al menos acá en la ciudad de Quito, que ustedes obviamente también están ahí, y les agradezco de nuevo por la invitación, tienen esta meta, dicen yo quiero Joint Commission. ¿Por qué? Porque tiene el hospital tal, o porque yo tiene tal. O sea, es un poco un tema digamos, competitivo, y es verdad, los modelos de calidad son aumentan la competitividad en las organizaciones. Entonces eso es primero, ¿no? Romper ese paradigma de que un modelo de certificación, aunque no sea tan exigente, y además, como este modelo es medio nuevo, entonces tal vez el público en general no va a decir, este modelo es interesante, entonces eso es lo que hay que ir franqueando. En realidad la seguridad del paciente se nutre de cualquier iniciativa, pero debemos romper esos paradigmas. Además que yo considero que en esta parte también de paradigmas entendemos de que de nuevo lo que había dicho hace un rato, la rectoría que tiene el ministerio para sacar sus normativas, la gente, al menos yo en mi perspectiva personal, veo que lo entienden como algo que se debe cumplir una vez al año, ¿no? Y no es como un continuo. Entonces, la falta de control o, digamos, tal vez la capacidad operativa que tiene el ente de control para poder llegar a determinar, y también nuestra propia población, que al desconocer que lo puede hacer, pues obviamente no tiene esta capacidad de generar incidentes o quejas. Entonces, todo este corolario hace de que la cultura de seguridad o los elementos de seguridad y estos modelos tengan brechas para implementarse. Muchas gracias, doctor. La verdad, bueno, romper paradigmas, y es verdad, estas nuevas normas hacen que obviamente los hospitales privados busquen la excelencia. Es justamente lo que nosotros como Hospital Alianza lo buscamos día a día. Y Doc, la segunda pregunta, ¿de qué manera la participación del paciente puede fortalecerse en la práctica diaria como parte de esta norma? Claro, les decía que el capítulo de 10.9 de atención centrada en las personas, 8.10 de la atención centrada en las personas, es interesantísimo. ¿Por qué? Porque ahí ya se ponen los requisitos que han existido ya como conceptualizaciones, que es la coproducción, ¿verdad? La co-creación, que significan espacios obligatorios o espacios voluntarios,
en donde los pacientes se involucran en la toma de decisiones, incluso antes de generar el servicio de atención. Yo tuve el gran honor de participar en el último taller de validación externa de la Política Nacional de Calidad en Salud en nuestro país, en donde gracias a estar en la mesa de pacientes, de hecho a la academia nos invitaron en esa parte, se pudo estructurar la posibilidad de que en la normativa conste como obligatorio crear espacios físicos o virtuales en donde los pacientes puedan dar su enfoque. Y yo digo de nuevo, es romper paradigmas, porque el médico o la enfermera o el profesional de salud va a decir, pero ¿qué me puede decir el paciente desde el punto de vista técnico para crear una sala de transfusiones? Obviamente no lo va a decir desde el punto de vista técnico, pero sí va a decir desde el punto de vista de cómo se siente esa persona. ¿Y qué hace que los pacientes coproduzcan, co-creen las atenciones de salud y también sean partícipes o protagonistas de su atención? Hace que se empoderen luego en el tratamiento y seguimiento. Yo les ponía mucho el ejemplo a los estudiantes de la maestría de que los pacientes, solo porque le cayó mal el médico, ya no hace caso en la atención. A veces pasa, porque los seres humanos somos emocionales. Entonces me atendieron pésimo allá, ¿por qué voy a hacer caso? Y le hace más caso, de hecho, a la vecina, que le dice, tómese esta agüita porque a la vecina sí le quiero y sí le estimo. Entonces llegar a ese engage es súper importante. No es algo que solamente decimos por decir, en realidad eso impacta en la salud de nuestra población. Totalmente de acuerdo, mi doc. La coproducción, la co-creación, la participación activa de los usuarios mejora la experiencia del paciente y eso obviamente con su retroalimentación hace que el establecimiento de salud, en este caso los privados, pues mejore, ¿no es cierto? Es la famosa mejora continua. Sí, eso es fundamental, es una de las políticas que nosotros como Hospital de Alianza lo estamos generando y estamos justamente en el tema de buscar la excelencia en todos y cada uno de nuestros pacientes. La otra pregunta, mi doc, muy importantísima. ¿Qué beneficios concretos han demostrado a las instituciones que ya han aplicado la ISO 7101 en términos de reducción de eventos adversos? Le doy el micrófono, doc. Gracias. Sí, bueno, en este caso, como es una norma, les decía, relativamente nueva, si ustedes hacen una búsqueda de literatura científica basada en evidencia, ¿no? Porque obviamente también el tema de toma de decisiones basadas en evidencia es un principio de la calidad y es parte de nuestra formación como médicos y profesionales de la salud. No encontramos todavía mucha publicación, de hecho es muy interesante, ojalá ya contar con más publicaciones sobre la implementación de esta norma, pero analizando un poco la publicación en las propias redes de los organismos evaluadores de la conformidad y de los propios hospitales, hemos encontrado hospitales, por ejemplo, en la India, en donde han reducido casi al 40% la cantidad de stock outs de medicación. ¿Qué significa? Yo me quedé sin medicación, ¿verdad? Y ya no sé cómo comprar. Entonces han reducido esos eventos en un 40%. Además, también han reducido el tema de tiempos de espera de pacientes en un 60% y también han disminuido la rotabilidad de personal en un 50%. Entonces, miren, obviamente la realidad de estos hospitales de India no les podría decir, pero sí que hay indicadores importantes que nosotros podemos ver, eventos adversos, podemos ver en tema de tiempos, podemos ver en tema de satisfacción, y además que en las organizaciones en donde no medimos experiencia, pues obviamente ya vamos a tener un dato de experiencia que es muy diferente al tema de satisfacción. Recién nomás di una charla completa sobre eso para que nos vayamos un poco también socializando entre todos de que hacer una encuesta, la experiencia va más allá de hacer una encuesta, ¿no? Entonces, estos son como que elementos concretos que podemos ver si es que implementamos esta norma. Gracias, doctor. Creo que los casos de éxito que usted nos está comentando en la población hindú sería muy importante poder extrapolar hacia lo que es Latinoamérica y obviamente en nuestro país. Eso es importantísimo. Esperemos que en algún momento determinado nosotros también podamos ser parte de la literatura y conformar justamente esta parte de casos de éxito. Algo fundamental que usted está diciendo es el tema de que anteriormente la salud estaba direccionada era para el médico, ¿no? Siempre lo hemos visto esto. Y hoy por hoy, pues, está enfocado a la atención del paciente, de la experiencia del paciente. Y eso es un cambio de chip que se tiene que realizar en nuestros hospitales. Finalmente, para no alargarnos mucho, mi última pregunta. ¿Cómo alinear las políticas locales
de seguridad del paciente con los lineamientos internacionales propuestos, tanto por la Organización Mundial de la Salud como también con la ISO 7101. Sí, claro, bueno, ya el Ministerio de Salud Pública dio este gran paso. Espero con yo estoy muy pendiente de que ojalá se pueda ya publicar esta política nacional de calidad en salud. Considero que las políticas que libera el ministerio obviamente van ancladas con recursos. Fue una observación que también se le hizo una sugerencia de que vuelvan a revisar esos presupuestos, porque obviamente el grado de inversión de salud pública que se debe hacer para mejorar todos los subsistemas debe ser importante para esto. Y dos, desde el punto de vista del sector privado, que al crear reglamentaciones que estén ancladas a estas políticas, por ejemplo, que hablemos ahora de una guía de atención centrada en la persona en nuestro país, de una guía de práctica clínica de atención centrada en la persona y que debemos cumplir, eso nos va a ayudar como país, ¿no? Para que nos vayamos alineando con esto. No necesariamente tenemos que todos implementar la ISO 7101, pero sí nos podemos inspirar, de hecho, justamente en estos 2 capítulos, en estos 3 capítulos que tiene la norma, que son bastante importantes y que pues yo sé que también desde el ministerio se están enfocando. Desde la academia nosotros seguiremos obviamente creando la necesidad de investigaciones, estamos pensando obviamente con publicaciones y desde ya pues yo también estoy muy abierto para que el Hospital de Alianza generemos justamente esa posibilidad de colaborar con ustedes para generar esta investigación, ¿no? Esta parte que también se necesita y alinear la política. Es verdad que la academia suele ser siempre propositiva, pero no, de alguna manera no podemos calar en la decisión política del momento, pero dejamos sentadas las bases para esa implementación. Yo creo que desde la academia, desde el sector privado, conjuntamente crear investigación, interés en la ciudadanía, obviamente vamos a ir orientando a nuestra política pública a que se interese en crear estos aspectos en normativas nacionales. Totalmente de acuerdo, doctor. La verdad, el Hospital Alianza, todo su equipo administrativo y operativo está pues a disposición para que tanto la academia y nosotros como el sector público también sea partícipe activo de estos desarrollos, de estos levantamientos y obviamente la implementación de estas normas. De parte de la economista Mayra Mancheno, presidenta del Hospital Alianza, la Dirección Médica y la Coordinación de Enfermería de nuestro querido hospital, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento al doctor Carlos Flores por compartir sus conocimientos y experiencias en torno al ISO 7101 y a la cultura de seguridad del paciente. Este espacio de aprendizaje nos motiva a seguir trabajando juntos por una atención segura, humana y de calidad, que eso es lo que estamos buscando. Y obviamente en concordancia con los objetivos planteados pues, con la entidad mayor que sería pues, la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? Agradecemos también la participación de todos los televidentes que nos han estado acompañando en esta red social llamada YouTube y también a los profesionales que nos han podido acompañar también desde vía remota para ser convencidos que bueno, nuestro propósito, nuestro compromiso colectivo es la clave de transformar la seguridad del paciente en un pilar inquebrantable de nuestra práctica médica. Si nosotros no tenemos seguridad, no vamos a tener calidad. Doctor Flores, le agradecemos mucho por esta participación realmente muy enriquecedora su exposición. Estaremos obviamente para próximos eventos, próximos webinars también. Quisiéramos tener su presentación, su presencia aquí, pues, para que nos acompañe. No sé si tal vez quiere usted finalizar con unas palabras. Sí, claro, muchas gracias igual, doctor Ruiz, por todas esas buenas palabras y esas bonitas intenciones de seguir adelante, ¿no? Yo felicito al Hospital Alianza por este enfoque que tenemos ahora para que todos los que forman parte de esta noble institución pues vayan orientando sus esfuerzos y sus objetivos, alineándonos con lo que en la salud es importante. La atención centrada en la persona, la seguridad del paciente, son compromisos que no podemos dejar de lado más allá de todo nuestro proceso de atención. De nuevo, yo les agradezco muchísimo a todos los que nos están escuchando y viendo, a usted, doctor, y a todos los organizadores del evento, por haberme dejado estar acá y compartir mis conocimientos. Muy amables, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Finalmente, quisiéramos agradecer al equipo técnico del Hospital Alianza y un agradecimiento especial a la magíster María Priscila Guevara, quien nos ha colaborado justamente a contactarse con el doctor Carlos Flores pues, para hacer esta hermosa exposición. Familia Alianza, mi doctor Flores, muchas gracias con todos, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, un abrazo a todos.
su exposición llamada ISO 7001, un marco para consolidar la cultura de seguridad del paciente. Por favor, mi doctor, gracias. Bueno, gracias, doctor Ruiz, por esa tan amable